Hola gente, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy voy a compartir con ustedes una historia increíble y transformadora que involucra un accidente de coche devastador, una experiencia de casi muerte y una visión del cielo que cambió la vida de un hombre para siempre. Pero antes de comenzar, déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Y claro, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Vamos juntos en esta jornada. Hola, mi nombre es Asher Caldwell, y soy solo un hombre común viviendo en Charlotte, Carolina del Norte. Nunca imaginé que mi vida tomaría el rumbo que tomó, pero una experiencia transformadora tras un accidente cambió todo. Hoy, quiero compartir algo muy personal. Un viaje que me llevó más allá de la comprensión humana y me trajo de vuelta con una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito eterno. Esta es mi historia. La noche comenzó como cualquier otra. La lluvia golpeaba contra el parabrisas de mi coche mientras conducía por la Interestatal 77 en dirección a casa. Charlotte estaba viva esa noche con las luces de las torres comerciales iluminando el cielo nublado. Mi trabajo en la oficina se había extendido más de lo normal, así que estaba ansioso por volver con Jessica, mi esposa, y relajarme. La radio sonaba bajito, una canción a la que apenas prestaba atención, mientras mi mente divagaba por cosas cotidianas. Necesito recordar comprar el regalo de cumpleaños de Jessica mañana, pensé. La cena también pasó por mi cabeza, probablemente sobras de anoche. Nada parecía fuera de lugar hasta que comenzó. El tráfico estaba relativamente ligero, pero la lluvia había transformado la carretera en una trampa resbaladiza. La luz de los faros se reflejaba en los charcos acumulados, creando una especie de caleidoscopio que dificultaba la visión. Mis neumáticos eran buenos, pero ya habían visto días mejores. Cuando hice una curva ligeramente más cerrada, todo sucedió en un instante. El sonido de los neumáticos perdiendo adherencia fue la primera señal de que algo estaba mal. El coche comenzó a deslizarse hacia la izquierda y mi corazón se disparó. Murmuré, mientras mis manos se aferraban al volante, tratando de recuperar el control. La lluvia parecía más fuerte que nunca, mezclada con el sonido de los otros coches, tocando la bocina, mientras yo invadía el carril opuesto. Y entonces vino el impacto. El costado de mi coche fue golpeado por otro vehículo a alta velocidad y la fuerza me lanzó hacia adelante como una muñeca de trapo. Sentí el cinturón de seguridad apretando mi pecho con fuerza, mientras el coche comenzaba a volcarse. La primera vuelta fue como un puñetazo. Todo quedó en cámara lenta, con objetos dentro del coche volando en todas direcciones. Mi mochila, el teléfono, incluso un vaso vacío. La segunda vuelta trajo una sensación diferente. Una parte de mí se dio cuenta de que esto podría ser el fin. No un aviador, solo una conciencia aterradora de la gravedad de la situación. Cuando el coche dejó de girar, estaba boca abajo, atrapado por el cinturón de seguridad. El sonido de la lluvia se mezclaba con el ruido distante de sirenas que se acercaban. Y entonces, silencio. Todo se oscureció. Por un momento, pensé que estaba inconsciente, pero algo era diferente. No sentía el peso de mi cuerpo, ni el dolor que sabía que debería estar allí. En lugar de eso, una calma en la que me envolvió. Fue cuando me di cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Cuando la oscuridad se disipó, percibí algo extraordinario. Estaba allí, pero no estaba en mi cuerpo. Al abrir los ojos, si es que podía llamarlos así, me vi flotando sobre la escena del accidente. Una calma inexplicable se apoderó de mí, como si el miedo y el dolor se hubieran quedado atrapados en otro lugar, en el cuerpo que ahora observaba desde lo alto. La visión era surrealista. Mi coche estaba boca abajo, los vidrios rotos esparcidos por la carretera mojada. El olor a gasolina flotaba en el aire. Un paramédico estaba arrodillado al lado de mi cuerpo, gritando instrucciones que no podía escuchar claramente. Él parecía tenso, casi desesperado, mientras otra persona corría con un desfibrilador en las manos.
Reconocí inmediatamente mi cuerpo, atrapado en el cinturón de seguridad, sin ningún signo de vida. La escena debería ser aterradora, pero no lo era. Era como si estuviera viendo una película, una que extrañamente no me causaba pánico. Él no está respondiendo. Escuché a uno de ellos gritar. La claridad de sus palabras me sorprendió, pues parecía imposible escucharlos desde allí. Estaban a al menos 15 pies de distancia, pero podía percibirlo todo. Las expresiones en sus rostros, el sonido amortiguado de la lluvia e incluso el ronroneo de los coches que pasaban despacio. Mientras flotaba, la noción del tiempo parecía desaparecer. Minutos, segundos, nada hacía diferencia. Me sentí curioso. Miré a mi alrededor y vi a un hombre en el coche que me había atropellado, con las manos en la cabeza pareciendo rezar. Algunos transeúntes estaban parados en shock, observando a los paramédicos intentar salvarme. Me sentí agradecido por ellos. No había resentimiento ni ira, solo gratitud por su preocupación. De repente, una sensación de ligereza mayor me envolvió. Comencé a moverme, no por mi propia voluntad, sino como si algo me estuviera tirando. No pude resistir. Abajo, las voces de los paramédicos comenzaron a desvanecerse. El sonido de la lluvia y el brillo de las luces de emergencia se hicieron más distantes, como si fueran parte de un mundo que ya no me pertenecía. Entonces, percibí una luz. No era como cualquier luz que había visto antes. Era intensa, pero no dolía mirarla. Era acogedora, cálida, como si tuviera una gravedad propia que me atraía sin esfuerzo. Mientras me acercaba, una paz indescriptible comenzó a llenar cada parte de mí. No era solo una ausencia de miedo, sino una presencia activa de amor y seguridad. Sentí presencias a mi alrededor, pero no pude identificar quién o qué eran. No hablaron, pero yo sabía que estaban allí, como amigos invisibles que solo querían ayudarme. Esa fue la primera vez que comprendí plenamente que no estaba soñando. Había cruzado algún tipo de límite. Antes de ser completamente envuelto por la luz, miré una última vez hacia abajo. Vi al médico presionando mi pecho con fuerza, gritando algo sobre un intento más. El doctor Leonard Hayes, cuyo nombre solo conocería más tarde, estaba liderando los esfuerzos para traerme de vuelta. Estaba empapado de lluvia, el cabello pegado a la frente, los ojos desorbitados. No van a conseguirlo, pensé. Ya no pertenezco más a ese lugar. Con esta última observación, la luz a mi alrededor se intensificó y me dejé llevar. Tan pronto como me entregué a la luz, sentí que estaba siendo transportado, pero no de una manera que pudiera explicar con palabras terrenales. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo atraída hacia un lugar más allá de la comprensión. De repente, un túnel se formó a mi alrededor. No era solo un pasaje, sino una experiencia viva, pulsante, como si estuviera respirando. Las paredes del túnel brillaban con una energía propia. No eran sólidas, pero tampoco estaban vacías. Había una textura que recordaba tejidos entrelazados de luz y sonido. Era algo profundamente orgánico y divino al mismo tiempo. Mientras me movía a través de él, me di cuenta de que no estaba solo. Aunque no podía verlos claramente, sentí presencias a mi alrededor. Era un cálido, reconfortante como amigos antiguos que no sabía que tenía. No hablaron conmigo en palabras, pero sus intenciones eran claras. Estaban allí para guiar, proteger y asegurarme que estaba en el camino correcto. Una de esas presencias parecía especialmente cercana. Era como si me conociera profundamente. Cada error, cada duda, cada momento de dolor. Y aún así, me envolvía con aceptación incondicional. No había juicio, solo amor. Ese amor no era genérico, tenía un peso, una especificidad que me hizo sentir visto de una manera que nunca había experimentado antes. Mientras deslizaba por el túnel, sonidos comenzaron a llenar el espacio, pero no eran sonidos comunes, eran armonías de tal pureza y complejidad que parecían tocar algo en mi espíritu. Cada nota cargaba significado.
Sentía la música tanto como la escuchaba, como si me estuviera contando historias de un lugar que estaba a punto de alcanzar. Los colores también comenzaron a cambiar. Al principio, el túnel estaba dominado por una luz blanca radiante, pero ahora, tonos de dorado. Azul celeste y verde esmeralda comenzaron a danzar en las paredes vivas. Era como asistir a una obra de arte en movimiento, donde cada color parecía transmitir algo: paz, esperanza, alegría. Mientras avanzaba, comencé a darme cuenta de que el túnel no era solo un camino, sino una transición. Era un espacio liminal, un lugar donde el viejo yo, aquel que vivía confinado por las limitaciones de la tierra, estaba siendo transformado. A cada metro que avanzaba sentía pedazos de mi miedo, duda y ego disolviéndose. No era aterrador, sino liberador. En medio del túnel, un mensaje vino a mi mente. No sé de dónde vino, pero era claro: todo tiene un propósito. Aunque parezca caos en la tierra, tiene un lugar en el plan mayor. Estas palabras resonaron dentro de mí, y por primera vez comencé a entender que mi accidente no había sido un azar, sino una parte de algo mucho mayor. El final del túnel comenzó a abrirse. La luz adelante era más brillante y más vibrante que cualquier cosa que pudiera imaginar. No era solo luz, era vida, era amor, era paz en su forma más pura. Al acercarme, me di cuenta de que esa luz no era una cosa, sino una presencia, y dentro de ella, una figura se destacaba. Supe inmediatamente quién era. No necesitaba presentación, pues mi corazón la reconoció antes de que mi mente pudiera procesar. Era él. Al cruzar el umbral del túnel, fui completamente envuelto por la luz. No era solo intensa, sino viva, como si tuviera una presencia propia. Cada partícula parecía pulsar con amor y propósito. En el centro de esta radiante manifestación de vida, escuché: Jesús. Él estaba de pie esperando por mí. No había duda ni confusión en mi mente. Sabía exactamente quién era. No necesitó presentarse porque la conexión que sentí trascendió cualquier necesidad de palabras. Era como si mi alma lo reconociera de una manera que nunca había experimentado antes. Jesús irradiaba algo indescriptible. Sus ojos, más profundos que los océanos, brillaban con un amor tan puro que apenas podía sostener la mirada. Su presencia no solo llenaba el espacio a mi alrededor, penetraba en mí, tocando cada parte de mi ser. Era como si estuviera sanando todas las heridas invisibles que había cargado a lo largo de la vida, simplemente estando allí. Cuando él habló, no usó palabras en el sentido humano. Su voz era un pensamiento que resonaba directamente en mi mente y corazón, clara, sin barreras. «Bienvenido, Escher», dijo, con un tono que mezclaba acogida y propósito. «A tanto que necesitas ver». Jesús extendió la mano y sin ninguna hesitación di un paso en su dirección. El simple acto de estar cerca de él era como sumergirse en un océano de paz y amor. Él comenzó a mostrarme visiones no como una película, sino como experiencias que vivía directamente. En la primera visión, vi almas en el cielo. No estaban descansando pasivamente, estaban vibrantes, llenas de vida y propósito. Vi algunas en adoración, otras en actividades creativas y otras aún intercediendo por las personas en la tierra. Lo que más me impresionó fue la alegría evidente en todo lo que hacían. El cielo no es inercia, Jesús explicó, es movimiento, es creación, es comunión. Luego, me mostró cómo las oraciones en la tierra interactúan con el cielo. Vi haces de luz subiendo, como corrientes de energía divina, conectando los dos reinos. Las almas celestiales participaban activamente, canalizando esas oraciones y colaborando con la voluntad de Dios para traer gracia y redención al mundo. En otro momento, Jesús compartió algo que me dejó inquieto. Él reveló cómo muchos en la tierra buscaban contacto con los muertos de maneras equivocadas, ignorando los peligros espirituales que eso implicaba. Almas en el cielo no pueden ser invocadas como los hombres piensan. Él dijo, con una tristeza suave en su voz,
La interacción solo ocurre bajo la dirección divina. Esta advertencia fue seguida por una visión de personas en la tierra, perdiendo tiempo y energía en prácticas engañosas, cuando la verdad estuvo disponible para ellas todo el tiempo, en forma de oración, fe y comunión con Dios. Comparte esto, pidió, pero hazlo de manera que inspire y consuele, no para imponer. Cuando las visiones cesaron, se acercó. Su viaje en la tierra aún no ha terminado. Él dijo con mirada firme, pero más amable: lo que necesitas hacer, lo que experimentaste aquí no fue un accidente. Es un llamado. Sintió una mezcla de emociones. Parte de mí quería implorar para quedarme, para nunca dejar ese lugar de amor perfecto. Pero otra parte sabía que él tenía razón. Mi misión no estaba completa. Jesús puso una mano en mi hombro. Era un toque tan lleno de amor que me sentía envuelto en un abrazo que trascendía cualquier cosa física. Ve, dijo él, y vive con el cielo en mente. Con esas palabras la luz comenzó a desaparecer, no de forma abrupta, sino gradualmente, como si estuviera siendo llevado de vuelta al mundo terrenal. La presencia de Jesús aún estaba conmigo, pero la paz infinita del lugar donde yo estaba comenzó a dar paso al dolor y a la realidad. Cuando fui completamente envuelto por la luz, el mundo terrenal parecía algo distante, como un eco casi olvidado. El cielo se abrió ante mí, y lo que vi fue tan extraordinario que por un momento me pregunté si mi mente mortal sería capaz de comprender. Estaba en un vasto reino de belleza indescriptible. No había sol ni luna, sino una luz humana y presente que iluminaba todo de manera perfecta. La propia atmósfera parecía vibrar con amor y paz. Había campos de colores imposibles, ríos tan cristalinos que parecían hechos de pura luz líquida y estructuras majestuosas que no seguían ninguna arquitectura terrenal. Jesús me condujo por una visión clara de las almas en el cielo. Las veía en perfecta armonía, desempeñando funciones que iban más allá de cualquier concepto de trabajo o tarea que conocemos en la tierra. Cada alma parecía estar en completa alegría, movida por un propósito tan puro que era imposible no sentir la intensidad de su satisfacción. Había grupos en adoración, pero no era una adoración estática. Cantaban, creaban, se movían en un ritmo que parecía sostener todo el universo. El sonido de sus cánticos era algo que llenaba el aire, pero también parecía fluir dentro de mí, conectándome con todo lo que me rodeaba. Vio otras almas involucradas en actividades que recordaban trabajo creativo. Estaban moldeando paisajes, construyendo lo que parecía ser estructuras etéreas. Quizás parte del nuevo cielo y tierra que Jesús mencionara. Nada aquí es sin propósito, explicó. Cada acción es una forma de adoración y una expresión de la gloria de Dios. Jesús entonces me mostró algo aún más profundo, la interacción entre el cielo y la tierra. Vi almas celestiales, intercediendo por las personas que aún vivían en el mundo terrenal. Oraban con fervor, sus rostros llenos de amor y compasión por aquellos que habían dejado atrás. Pero también había una paz en ellas, una comprensión de que todo estaba bajo el control divino. No están atrapadas en el pasado, explicó Jesús. Recuerdan a sus seres queridos, pero no de una manera que les impida seguir adelante. Hay una confianza total en el plan de Dios. Bifexes de luz subiendo de la tierra eran oraciones. Cada acción parecía tener una forma propia, algunas más intensas y brillantes, otras suaves y delicadas. Cuando alcanzaban el cielo, las almas ayudaban a canalizar estas presas, guiando la gracia divina de vuelta a la tierra. Jesús apuntó hacia los haces de luz y dijo: estas son conexiones que mantienen los dos reinos en comunión. Cada aura tiene impacto, incluso cuando parece pequeña, ninguna pasa desapercibida. Me mostró cómo algunas oraciones, incluso las más simples, podían mover montañas. A poder en las palabras dichas con fe, él dijo, pero hay aún más poder en la entrega, en el silencio del corazón, que confía plenamente. Jesús también me mostró almas recién llegadas al cielo. Algunas estaban en alegría inmediata,
mientras que otras parecían luchar por liberarse de sus ataduras terrenales. El luto excesivo de aquellos que quedaron puede dificultar esta transición. Él explicó, por eso es importante vivir con el cielo en mente, no como un fin, sino como una continuidad. Por último, él reveló una escena majestuosa. Un nuevo cielo y una nueva tierra siendo formados era como un cuadro en movimiento, con colores, formas y vida, pulsando en perfecta sincronicidad. Eso es lo que está por venir. Él dijo, un reino sin lágrimas, donde la gloria de Dios será plenamente conocida. Todo lo que había visto hasta ese momento comenzó a entrelazarse. Las piezas del rompecabezas se unieron, y entendí que la vida terrenal era solo el comienzo. Nuestro propósito no termina con la muerte. Él es ampliado, elevado. El cielo no es el fin del viaje, sino el comienzo de una eternidad de servicio, amor y comunión con Dios. Después de todo lo que Jesús me mostró, las almas en el cielo, la intercesión por aquellos en la tierra, y la visión del nuevo cielo y nueva tierra, pensé que mi viaje había llegado a su fin. Estar allí, rodeado de amor y paz absolutos, parecía el desenlace perfecto, pero entonces él habló, y sus palabras lo cambiaron todo. Esher, dijo Jesús, con un tono que era tanto acogedor como firme, tu viaje aquí aún no ha terminado. Su voz resonó en mi alma cargada de significado. Usted fue traído a este lugar para ver, para aprender y para compartir, pero ahora necesita decidir. Me sentí confundido. La idea de regresar parecía imposible. ¿Decidir?, pregunté, o tal vez solo lo pensé, pues allí pensamientos y palabras parecían ser lo mismo. Sí, respondió, mirándome profundamente. Puedes quedarte aquí, donde la paz y la alegría son completas, o puedes volver a tu cuerpo al mundo que conoces. Su misión aún no ha sido concluida. Hay personas que te necesitan, mensajes que deben ser transmitidos. La idea de regresar me golpeó como una ola fría. Después de experimentar la perfección de aquel lugar, la perspectiva de volver al caos y al dolor del mundo terrenal parecía absurda. Al mismo tiempo, la presencia de Jesús y sus palabras tenían un peso que no podía ignorar. Sabía que él tenía razón. Había algo más que necesitaba hacer. Pero, ¿por qué yo?, pregunté, la voz o pensamiento, llena de emoción. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. No soy especial, no soy alguien que puede cambiar el mundo. Jesús sonrió, una sonrisa llena de ternura y paciencia. No necesitas cambiar el mundo, Esher. Solo necesitas ser una luz donde estés. Cada vida tocada, cada pequeña acción, tiene un impacto eterno. Y tú fuiste elegido porque tu testimonio puede traer esperanza. Jesús entonces mostró visiones de mi vida, momentos que nunca había valorado completamente. Vi Gésima, mi esposa, orando por mí esa noche. Vi amigos, y hasta extraños cuyas vidas habían sido afectadas por pequeñas interacciones que yo consideraba insignificantes. Cada una de estas escenas fue acompañada por un sentimiento profundo de propósito, como si todo, hasta los menores detalles, tuviera importancia en el gran plan de Dios. Él también mostró las dificultades que enfrentaría al volver. Habría dolor, desafíos y momentos en los que me sentiría perdido nuevamente. Pero en cada una de esas escenas, también había una luz, una promesa de que nunca estaría solo. Me quedé en silencio por un momento, o quizás fue una eternidad, pues el tiempo allí no seguía las mismas reglas. Miré nuevamente a Jesús sintiendo tanto el peso como la ligereza de sus palabras. Regreso, dije finalmente, mi voz temblorosa, pero mi corazón estaba seguro. Si eso es lo que quieres de mí, regreso. Jesús se acercó y puso una mano en mi hombro. Si lo tocaba, era como un fuego suave, lleno de vida. Dijo, verás que tu fe y tu obediencia no serán en vano. Entonces, la luz comenzó a disminuir a mi alrededor, no de forma abrupta, sino como una cortina que se cierra lentamente. La paz que sentía permaneció.
pero la presencia física de aquel lugar comenzó a desaparecer. Sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás, no de manera brusca, sino inevitable. Mi corazón se llenó de una mezcla de tristeza por dejar aquel lugar y esperanza, por lo que aún estaba por venir. En el último instante antes de ser completamente llevado, escuchaba la voz de Jesús nuevamente. Recuerda, Escher vive con el cielo en mente. Y con eso todo se apagó. La transición de vuelta fue abrupta. La paz celestial dio lugar a una ola abrumadora de sensaciones físicas, dolor, peso, confusión. Mis pulmones ardían mientras el aire volvía a llenarlos y mi corazón parecía retumbar en mi pecho. Abro los ojos, pero la visión estaba borrosa, como si el mundo real fuera una pintura inacabada. Todo a mi alrededor era un caos. El sonido de las sirenas parecía demasiado alto. Las luces de las ambulancias brillaban con una intensidad casi insoportable. La lluvia aún caía, pero ahora parecía fría e implacable, empapando mi piel y mezclándose con el olor metálico de sangre y gasolina. Él está vivo. La voz de alguien cortó la confusión. Más tarde, descubriría que era el doctor Leonard Hayes, el paramédico que había liderado el intento de reanimarme. Estaba arrodillado a mi lado, con el desfibrilador aún en manos. Su expresión, una mezcla de alivio e incredulidad. «No sé cómo es posible», escuché a alguien decir. «Estaba muerto desde hace 27 minutos». Estas palabras se repitieron en mi mente, pero sonaron distantes, como si estuvieran dirigidas a otra persona. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, y el dolor era paralizante. «Jessica». Mi pensamiento inmediato fue hacia ella. Quería decir que estaba bien, que aún estaba vivo, pero todo lo que logré fue un gemido débil. Leonard se inclinó más cerca. «Mantente tranquilo, Escher. Estás de vuelta. No te muevas. Vamos a llevarte al hospital». Mientras me colocaban en una camilla, fragmentos de lo que acababan de vivir comenzaron a surgir. No eran recuerdos comunes. Eran más reales que cualquier otra cosa que yo haya experimentado. Hay luz. La voz de Jesús. El toque en mi hombro. Todo estaba grabado profundamente en mi alma. Pero, ¿cómo podría explicarlo a alguien? En el hospital, las preguntas comenzaron. Médicos y enfermeras entraron y salieron, examinándome, verificando mis signos vitales, tratando de entender qué había sucedido. «Esto no tiene sentido», uno de ellos murmuró. «Por las leyes de la medicina, él no debería estar vivo». Jessica llegó un poco después. Cuando nuestros ojos se encontraron, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Escher», dijo ella, su voz un susurro lleno de alivio. «Pensé que te había perdido. Quise decir tanto, pero me faltaron las palabras. Todo lo que pude hacer fue apretar tu mano. Era como si estuviera siendo anclado de vuelta a la realidad por ese simple toque». En los días siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, los recuerdos del cielo continuaban volviendo en destellos. La noche cerraba los ojos y podía sentir la presencia de Jesús, escuchar su voz como un eco distante. «Recuerda, vive con el cielo en mente». Pero también estaba el dolor físico, los moretones, las costillas rotas. Recuerda constantemente que mi cuerpo mortal aún cargaba el peso del accidente. Jessica siempre estaba a mi lado, sosteniendo mi mano o leyendo en voz alta pasajes de la Biblia, algo que rara vez hacía antes. Parecía que de alguna manera, ella también había sido transformada por lo que me había sucedido. Cuando finalmente logré hablar, le conté partes de mi experiencia. Sus ojos se abrieron de par en par, no de duda, sino de admiración. Antes de dejar el hospital, Leonardo vino a visitarme. Parecía titubeante, casi incómodo, como si estuviera pisando en territorio desconocido. «No necesitas creerlo», comencé, interrumpiendo el silencio. «Pero sé lo que vi, y fue real». Leonardo asintió lentamente. «No sé lo que ocurrió, Escher. Todo lo que sé es que, después de 27 minutos, su corazón volvió a latir. Eso desafía todo lo que he aprendido».
No desafíes, respondí. Confirma. Él no dijo nada, pero la mirada en sus ojos cambió, como si algo dentro de él hubiera sido desafiado a crecer. Salir del hospital fue como reingresar a un mundo que ya no parecía el mismo. Cada sonido, cada olor, cada interacción con las personas parecía cargada de un significado que nunca había notado antes. Sabía que no podría explicar la mayoría de las cosas que vivía otras personas, al menos no en ese momento. Pero también sabía que había vuelto por un motivo. Con Jesse a mi lado, decidí que el primer paso sería simple: vivir. No de forma grandiosa o dramática, sino con propósito. Cada día sería una oportunidad de ser una pequeña luz en el mundo, sin la necesidad de palabras extravagantes o gestos grandiosos. Volver a la vida cotidiana fue más difícil de lo que imaginaba. Aunque mi cuerpo estaba sanando lentamente las heridas del accidente, mi mente y mi alma estaban sobrecargadas por todo lo que había vivido. La experiencia de estar en el cielo, de encontrar a Jesús y de ver el propósito eterno de las almas era tan profundamente transformadora que parecía imposible encajarla en el mundo que conocía. Jessica fue mi ancla en ese periodo. Ella siempre estaba allí, sosteniendo mi mano, escuchando pacientemente cada intento mío de poner en palabras lo que había experimentado. Sin embargo, incluso mientras ella escuchaba, notaba la dificultad de transmitir la magnitud de lo que había vivido. Entonces, ¿realmente viste a Jesús? Jessica preguntó una noche mientras estábamos sentados en la sala de estar. Su voz estaba cargada de curiosidad, pero también de cautela, como si estuviera tratando de procesar algo tan fuera de lo común como yo. No solo escuché, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Estuve con él. Es difícil de explicar, Jess. No era como un sueño o una visión. Era más real que cualquier cosa que haya sentido aquí. Ella se quedó en silencio por un momento y pude ver la lucha en sus ojos. Esto es increíble, es exer. Pero, ¿cómo sabes que fue real? Sonreí levemente. Simplemente lo sé. No hay duda. Así como sé que estoy aquí ahora hablando contigo. Jessica sugirió que hablara con su amiga Emily Stevens, una mujer conocida por su sensibilidad espiritual. Aunque estaba indecisa al principio, acepté. Emily me recibió con una cálida sonrisa, pero también con una seriedad que me hizo darme cuenta de que ella entendía el peso de lo que yo cargaba. Entonces, ¿viste el otro lado?, dijo ella. Después de que conté mi historia, esto es un regalo raro, Echer, pero también puede ser una carga. ¿Una carga?, pregunté sorprendido. Sí, respondió ella. Porque te han llamado a recordar esto todos los días mientras vives aquí. No es fácil vivir con una visión tan clara de lo eterno en un mundo tan temporal. Sus palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que ella tenía razón. Vivir con el conocimiento del cielo y de las verdades espirituales que Jesús me mostró era un desafío. No porque dudara, sino porque era difícil encontrar el equilibrio entre lo extraordinario que viví y la simplicidad de la vida cotidiana. No todos estaban dispuestos a creer en lo que había pasado. Algunos amigos y conocidos reaccionaron con incredulidad o incomodidad cuando mencioné brevemente la experiencia. Tal vez solo fue un truco de su mente. Sugería a un colega de trabajo tratando de racionalizar algo que sucede cuando el cerebro está sin oxígeno. No discutí. Sentí que no era mi papel convencer a nadie. En cambio, decidí que mi testimonio sería mi vida. Los cambios que las personas podrían ver en mí hablarían más alto que cualquier argumento. Antes del accidente, mi fe era algo tibia, casi automática. Creía en Dios, pero sin realmente buscar una relación profunda con Él. Ahora, cada oración, cada palabra de la Biblia tenía un significado completamente nuevo. Era como si un viejo hubiera sido retirado, revelando una realidad que antes parecía distante. Jessica y yo comenzamos a orar juntos todas las noches, algo que nunca habíamos hecho antes. Había un peso en nuestras oraciones, pero también una ligereza.
como si cada palabra fuera directamente al cielo, donde sabía que sería escuchada. Con el tiempo, comencé a entender que no necesitaba compartir mi experiencia a gran escala o intentar convencer al mundo de su veracidad. Todo lo que necesitaba hacer era vivir de manera que reflejara lo que había visto y aprendido. No se trataba de grandes gestos, sino de pequeños actos de amor, bondad y propósito. «Volviste para hacer la diferencia», Emily dijo durante una de nuestras conversaciones. «Pero recuerda, Escher, la diferencia comienza en las pequeñas cosas. No subestimes el poder de lo que parece insignificante». Sus palabras resonaron profundamente. Decidí que, en lugar de buscar hacer algo grandioso, me concentraría en vivir de manera fiel, siempre con el cielo en mente. El regreso a la vida cotidiana fue una mezcla de alivio y desafío. Aunque mi cuerpo había sobrevivido, mi alma ya no era la misma. Después de una experiencia tan transformadora, era imposible mirar el mundo de la misma manera. Pequeñas interacciones, decisiones e incluso momentos mundanos ahora llevaban un peso espiritual. Todo parecía conectado a algo más grande. Cuando volví al trabajo, me di cuenta de que veía a las personas de manera diferente. Antes del accidente, mis colegas eran solo figuras en el escenario de mi vida, cada uno con sus tareas y responsabilidades. Ahora, cada rostro parecía contar una historia que no podía ignorar. Los veía como almas, cada una luchando, buscando sentido o enfrentando batallas invisibles. Un día durante el recreo me senté al lado de Sam, un compañero que rara vez hablaba. Parecía más abatido de lo normal, con los ojos fijos en el café que se enfriaba en sus manos. «¿Está todo bien, Sam?», pregunté, genuinamente interesado. Él dudó antes de responder. «Mi madre está en el hospital», dijo él con la voz quebrada. «Los médicos dicen que no hay mucho que puedan hacer». Antes quizás hubiera ofrecido palabras genéricas de consuelo y seguido adelante, pero en ese momento sintió un impulso diferente. «¿Puedo orar por ella?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. Sam me miró, visiblemente conmovido, y asintió. Yo lo agradecería. Ese pequeño momento marcó el inicio de algo nuevo. Me di cuenta de que mi misión no era grandiosa o pública, era silenciosa y personal. Un acto de amor y fe cada vez. Jessica notó los cambios en mí antes de que yo los mencionara. «¿Estás diferente?», dice ella una noche, mientras lavábamos los platos juntos. «No solo por causa del accidente, es más profundo». «Yo siento eso también», respondí, secando un plato. «Todo parece más importante ahora. No sé cómo explicar. Jessica, soy Río. No necesitas explicar, Escher. Yo veo. Y estoy contigo». Nuestra relación, que antes era buena pero rutinaria, comenzó a profundizarse. Empezamos a dedicar más tiempo el uno al otro, orando juntos y compartiendo nuestros pensamientos y preocupaciones. Había una nueva intimidad en nuestra relación, basada en algo más sólido que solo los momentos del día a día. A pesar de estos cambios positivos, hubo desafíos. Había días en que la realidad de la vida me arrastraba de vuelta a patrones antiguos. En la paciencia en el tráfico, la frustración con tareas banales, distracciones que sacaban mi enfoque de lo que realmente importaba. Pero, en esos momentos, me recordaban las palabras de Jesús. «Vive con el cielo en mente». Una noche, después de un día particularmente frustrante, me senté solo en la terraza. El cielo estaba claro y las estrellas brillaban con intensidad. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que la paz del momento me envolviera. «Estoy intentando», murmuré, «pero a veces parece tan difícil». En mi corazón sentí una respuesta. No eran palabras, sino una sensación de consuelo, como si Jesús me estuviera diciendo: «Sé, continúa». A medida que los días se transformaban en semanas, me di cuenta de que mi impacto no necesitaba ser grande para ser significativo. Una sonrisa para un extraño, una palabra de aliento para un amigo, una oración silenciosa por alguien que pasaba por dificultades. Todas esas pequeñas acciones tenían un peso eterno.
Una de esas acciones ocurrió cuando ayudé a una joven madre en el supermercado. Ella estaba visiblemente abrumada, tratando de calmar a un niño que lloraba mientras equilibraba un carrito lleno de compras. En lugar de ignorar, como probablemente lo habría hecho antes, ofrecí mi ayuda. Tomé algunos artículos para ella y la acompañé hasta la caja. Ella me agradeció con lágrimas en los ojos. ¿No sabes cuánto significa esto para mí? De ella. Hoy fue un día tan difícil. No estás sola. Responde, con una sonrisa. Siempre hay alguien cuidando de ti. Cada día se ha convertido en una oportunidad para vivir con propósito. No necesitabas hacer grandes discursos o cambiar el mundo de forma dramática. Todo lo que necesitaba era vivir de manera fiel a lo que había aprendido, permitiendo que la luz que había experimentado brillara a través de mí. Y, en todo esto, aprendí que incluso los gestos más pequeños pueden resonar en la eternidad. Mientras los meses pasaban, los recuerdos de mi experiencia en el cielo permanecían vivos en mí, como un faro constante, guiándome en medio de la complejidad de la vida terrenal. No había un día en que no pensara en la luz, en la presencia de Jesús o en las verdades que Él me reveló. Esta experiencia había transformado mi forma de vivir, pensar y amar. Aunque sentía un fuerte deseo de compartir mi historia, había algo dentro de mí que decía que debía hacerlo con cuidado. No se trataba de predicar o intentar convencer a los demás. Se trataba de vivir de manera auténtica, permitiendo que mis acciones reflejaran lo que había aprendido. En algunas ocasiones, la oportunidad de compartir surgía de manera natural. Durante una conversación con un vecino sobre los desafíos de la vida, mencioné cómo mi perspectiva había cambiado después del accidente. Él escuchó atentamente con una expresión que mezclaba curiosidad y esperanza. Entonces, ¿crees que hay algo más allá de esto aquí? Él preguntó. No solo creo, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Sé, y lo que está más allá es más real y más hermoso que cualquier cosa que podamos imaginar. Él no dijo nada de inmediato, pero me di cuenta de que mis palabras habían tocado algo profundo en él. No era necesario forzar una respuesta. Plantar semillas de esperanza era suficiente. La vida continuó con sus altibajos, pero ahora yo veía todo con una nueva perspectiva. Cada desafío era una oportunidad de demostrar fe, paciencia y amor. Cada momento de alegría era un recordatorio de la bondad de Dios. Una mañana, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire. Y sonreí, recordando lo que Jesús me había dicho en el cielo. El propósito está en las pequeñas cosas. Vivir con el cielo en mente no significa ignorar la tierra, sino ver su verdadero valor. Jessica y yo comenzamos a involucrarnos más en nuestra iglesia local, no de forma grandiosa o llamativa, sino a través de pequeños actos de servicio, ayudando en la organización de eventos, apoyando a familias necesitadas y simplemente estando presentes para aquellos que necesitaban a alguien con quien hablar. Un día, durante un evento comunitario, una joven se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado. Escuché que pasaste por algo extraordinario, comenzó. Emocionada, le conté mi experiencia, no como una historia completa, sino como un mensaje de esperanza. Cuando terminé, ella sonrió levemente y dijo que eso era todo lo que necesitaba escuchar. Gracias. El mensaje que recibí de Jesús en el cielo se convirtió en el fundamento de mi vida. Vivir con el cielo en mente. Eso significaba no solo creer en lo que está por venir, sino permitir que esa esperanza moldeara mi presente. No era sobre huir de las dificultades, sino enfrentarlas con la certeza de que todo formaba parte de un propósito mayor. Yo también compré en algo fundamental. El cielo no era solo un lugar al que íbamos, sino un estado de ser que comienza aquí en nuestros corazones y acciones. Cada acto de amor, cada elección de fe, era una extensión de este reino divino. Ahora, cuando me despierto cada mañana, agradezco por la oportunidad de vivir un día más con propósito. No sé cuánto tiempo me queda en esta vida,
pero sé que cada momento es un regalo. Y cuando mi tiempo llegue nuevamente, no temeré porque ya he visto lo que me espera. Como dijo Jesús, lo mejor aún está por venir. Y esa es la esperanza que llevo conmigo todos los días.